Llevaremos tu paz a las naciones como un río. Bueno, bienvenidos a todos aquellos que están viendo esta enseñanza. Gracia y paz delante de vosotros sea del Elohim de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y de nuestro Adón Yeshua Mashiach. Vamos a iniciar este tiempo de enseñanza con una oración para entregar este tiempo en las manos del Eterno. Decimos, Padre eterno, Padre de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Tú eres el Padre de nuestra nación Israel. Tú eres bueno y bondadoso y tu misericordia es fiel todos los días con nosotros. Te damos gracias en este tiempo de enseñanza por los méritos de nuestro Adón Yeshua Mashiach, porque tú nos has permitido retornar a tu Torah, porque tú nos has permitido retornar a tus mandamientos y porque tú nos has permitido compartir estos tiempos que se imparten todos los días, todas las mañanas, para que podamos aprender y para que podamos aplicar tu Torah y así acercarnos más a los tiempos del cumplimiento, a los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ser esos agentes que permiten que tu Torah sea impartida a las naciones. Y te lo agradecemos en los méritos y en el nombre de nuestro Maestro y Mesías, Yeshua HaMashiach. Muy bien, bueno, el día de hoy me corresponde a mí, pues, dar la enseñanza de el devocional Corbanot. Acá déjenme yo cuadro. Muy bien, listo. Bueno, el día de hoy voy a estar compartiendo de la porción del capítulo 4 a los versículos 7 y 9. Vamos a iniciar primeramente haciendo la bendición por la lectura de la Torá. Primero la hacemos en hebreo y después la compartimos en español. En hebreo dice, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher bahar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. Bueno, como ya lo he comentado, me correspondió compartir la porción que la encontramos en el capítulo 4, versículos del 7 al 9. Esta pequeña porción dice así: el principio de la sabiduría es adquiere sabiduría con todas tus adquisiciones. Adquiere discernimiento. Abrázala y ella te exaltará. Te traerá honor si la acoges. Ella te adornará tu cabeza con una hermosa guirnalda. Te coronará con una gloriosa diadema. Entonces aquí el escritor del libro de los Proverbios hace un gran énfasis en la sabiduría. Pero ¿en qué tipo de sabiduría es la que vamos a estar desarrollando el día de hoy? Porque dice aquí, el principio de la sabiduría es adquiere sabiduría. Entonces, ¿cómo voy a entender cuál es el principio de la sabiduría, que es adquirir esa misma sabiduría? Pero ¿cómo adquiero esa sabiduría? ¿Dónde adquiero esa sabiduría? ¿Cómo se adquiere esa sabiduría? ¿Y de qué sabiduría estamos hablando? Porque hoy en día en el mundo hay bastante sabiduría, entre comillas, de religiones, de partidos políticos, de personas, de movimientos, de maneras de trabajar. Entonces tenemos que ser críticos con esta sabiduría y alinearla con la sabiduría que proviene de lo alto, que proviene de la Torá. Porque así podemos filtrar toda la información porque nosotros día a día somos bastante bombardeados con datos, con estadísticas, con cifras, con números. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser realmente sabios, y ética lo vamos a desarrollar, que es ser sabio en saber dónde debo filtrar y hasta qué punto puedo aceptar eso que me dicen que es lo correcto. Porque la sabiduría es aquello que, permítame acá un segundo, listo. Entonces esa sabiduría es donde tenemos que filtrarla. Es como el ejemplo de aquel que conoce un billete verdadero. Él no necesita conocer todas las clases y todos los tipos de billetes falsos, sino simplemente necesita conocer una verdad. Él necesita conocer las características, las dimensiones,
los colores, los patrones que tiene ese billete para poderlos comparar con los otros billetes y así poder diferir entre los que son verdaderos y entre los que son falsos. Entonces, así tenemos que ser nosotros con la sabiduría. Debemos conocer el principio de la sabiduría, la Torá, los patrones que hay en la Torá, los ciclos que hay en la Torá, aquellos datos que, como lo enseñé en un capítulo anterior, que Israel trabaja de maneras diferentes al mundo. Es lo que hoy en día nosotros que estamos siendo, bueno, ya fuimos retornados a Israel, entonces debemos ciertamente ser limpios de aquella sabiduría que adquirimos en el mundo que no concuerda con lo que ha establecido el Eterno. Entonces, para iniciar, pues la palabra que se está usando en este capítulo es la palabra Jokma. Palabra Jokma que es el Strong 2451. Esta palabra se define pues como sabiduría en un buen sentido. O sea, sabiduría para hacer las cosas buenas, para hacer las cosas bien, no para ganarle a nuestro contemporáneo, a nuestro hermano, a nuestro vecino, ganarle haciéndole trampa, venciendo al sistema, como dicen por ahí, encontrándole el quiebre a la ley, sino en un buen sentido. O sea, una sabiduría aplicada a hacer lo bueno, a hacer buenas obras. Entonces también se define como sabiduría, ciencia, entendimiento, inteligencia, saber. Este vocablo lo encontramos 141 veces en el Tanaj. La mayoría de sus casos, el término se encuentra entre los libros de Job, Proverbios y Eclesiastés. Entonces, estos son los que son denominados libros sapienciales, libros de sabiduría, de principios, de enseñanza. Entonces, es muy interesante que la mayoría de veces encontremos este término en nuestros libros, especialmente en el libro de Proverbios, el cual estamos estudiando estos días, todas las mañanas. Entonces, es muy interesante porque el escritor de este libro hace bastante énfasis en esta palabra, en la palabra sabiduría, en un buen sentido. Entonces se puede definir también como demostrar capacidad o dedicación para algo. En hebreo es Amaskilim Sehel Tov la Yahvé, los que demostraban tener buena dedicación o capacidad para entender a Yahvé, es decir, para conocerle. Entonces ya estamos viendo un poquito más cómo podemos definir esta palabra. Es decir, aquellos que tienen la capacidad o la dedicación para servir o dedicarse a Yahvé. Aquellos que se han pulido, aquellos que se han tratado, aquellos que se han ejercitado en el estudio de la Torá, aquellos que han meditado de día y de noche. ¿Para qué? Para entender a Yahvé, para entender a nuestro Padre. ¿Por qué? Porque Él ya dejó establecido su manera de trabajar, Él ya dejó establecido cómo se maneja Él y cómo se debe manejar Israel, que es una nación diferente a todas las naciones. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? ¿Cómo podemos buscar cómo dedicarnos y cómo entender a Yahvé? Por, por su Torah. En su Torah debemos meditar de día y de noche y en ella podemos adquirir sabiduría, sabiduría que nos va a traer beneficios, nos va a traer prosperidad, nos va a traer salud, nos va a traer paz, descanso, shalom a nuestras vidas y a aquellos que comparten con nosotros. Entonces acá en el versículo, quiero compartir este versículo que se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 30, 22. Yehizkiyahu persuadió a todos los levitas que desempeñaban diestramente para Yahvé, para que estuvieran los 7 días haciendo las ofrendas de bienestar y confesándole a Yahvé el Elohim de sus padres. Entonces aquí Yehizkiyahu está tomando algo que debemos aprender. Está viendo a aquellos que tienen el conocimiento y está observándolos y los está poniendo a prueba para ver si ellos sí son verdaderos. Entonces, Yehizkiyahu dice, persuadió a los levitas que desempeñaban diestramente para Yahvé. Entonces, es decir, que ellos tenían conocimiento. Aquí el capítulo está hablando específicamente de la fiesta de los ácimos. Entonces, quizás el rey Yehizkiyahu no era tan diestro en conocer cómo se debía llevar esta fiesta
qué estaba permitido y qué no estaba permitido. Pero él fue sabio, no en su propio entendimiento, sino en la Torá, en el Padre, y buscó aquellos que desempeñaban diestramente para Yahvé, aquellos que conocían cómo se debía realizar esa fiesta, aquellos que ya habían sido entrenados, aquellos que habían sido apartados desde la niñez y han sido formados. Los levitas primeramente pues eran llamados al servicio a la edad de los 20 años, pero no para ejercer directamente, sino que ellos duraban 5 años ejercitándose, ensayando, practicando, y a la edad de los 25 años empezaban a realizar los papeles que desarrollaban en el templo. Entonces, imagínate, ellos duraban 5 años ejercitándose, aprendiendo, poniendo en práctica para poder desarrollar correctamente. Ellos no se lanzaban de una vez porque tenían el llamado o porque habían sido apartados, porque podrían haber errado y vemos demasiados casos en la Torá donde se erró. Entonces ellos primeramente se preparaban para poder llegar a tener ese adiestramiento para poder trabajar para Yahvé, porque el Eterno les exigía más. O sea, el hecho de que los haya puesto por encima de las otras tribus para ser los mediadores entre el Padre y el pueblo, les demandaba más. ¿Por qué? Porque la culpa de los pecados se cometieran por cuestiones de errores de ellos, no recaían en quien hizo la acción, sino caen sobre ellos porque ellos fueron los que dictaminaron, ellos fueron los que le dijeron cómo se debía hacer. En este caso, ellos fueron quienes dijeron al rey Yehizkiyahu cómo debían celebrar esta fiesta de los ácimos. Entonces acá estamos viendo que se desempeñaban diestramente, diestramente en un buen sentido. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo para el Eterno, porque estaban cumpliendo con su Torá. Diestramente no en trabajar para ellos ni ver por ellos, sino diestramente para Yahvé, para cumplir con el servicio que él requería de ellos. Entonces aquí también lo vamos a pesar con el primer caso de Jokma en la escritura. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esta palabra? ¿No? Primeramente, la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, en el versículo 3. Dice acá en este capítulo: después darás instrucción a todos los que tengan habilidad, a quienes yo haya concedido del don de sabiduría, para que confeccionen las vestiduras de Aarón, para consagrarlo a mi servicio como sacerdote. Entonces aquí el Eterno le está hablando específicamente a Moshe y le está diciendo, darás instrucciones a todos los que tengan habilidad. Entonces ya hay gente pues que tiene cierto grado de conocimiento. En este caso pues el conocimiento era para poder manufacturar las vestiduras de Aarón. Entonces tú tienes que tener pues cierto grado de conocimiento para poderte desempeñar correctamente. ¿Por qué? Porque tú no ibas a poner a cualquier persona que desconociera cómo se trabajaba el lino, cómo se debe tejer, cómo se debe coser para que no se rasguen las vestiduras, porque el hecho de que se rasgaran desacreditaba al sacerdote de turno. Entonces ellos ya tenían cierto grado de conocimiento de manejar el lino, manejar el tinte para coser, de las dimensiones, de cómo hacerlo. Y aquí el Eterno también les agrega, a quienes yo haya concedido el don de la sabiduría, esa jokma, esa sabiduría para lo bueno. Entonces ya tú tienes cierto grado, puedes tener cierto grado de habilidad, pero tienes que también recibir sabiduría del Eterno, sabiduría para aplicarla a lo bueno, para que podamos cumplir con nuestra labor, pero sin ir a ser piedra de tropiezo para los demás, ni mucho menos para nosotros mismos. Entonces, adquirir la sabiduría para lo bueno es sumamente importante para nuestras vidas y ya vamos a ir más adelante desarrollando por qué debe ser buena esa sabiduría y en qué nos puede servir para bien. Entonces, aquí, ¿quién es realmente sabio? Es una pregunta pues que tenemos que hacernos conscientemente cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el escritor del libro de Proverbios ha estado hablando de la sabiduría, ha estado hablando de que la tenemos que atesorar, que es más preciosa que el oro. Entonces tenemos que ver quién es realmente sabio, quién se está haciendo de esa bendición, quién la está procurando buscar, encontrarla,
o quién se dice tenerla, pero no la tiene. ¿Por qué? Porque de 10 o sea, de 10 cosas que hace al día, una le sale bien y de esa se aferra para decir que es sabio, pero no se está dando cuenta de las 9 restantes, en donde se está cometiendo errores por no hacerlo correctamente, porque se le pasó algún detalle, porque no contaba con X o Y razón, porque no fue sabio en antes de hacerlo, analizar, ser crítico, y no crítico en el ámbito de criticar y ver el punto negativo y enfatizarse en lo malo, sino ser crítico en ser detallista. Porque si tú no puedes tomar un camino sin antes ser detallista, en ir 2 pasos adelante, 3 pasos adelante, si pasa determinada acción, si pasa determinada circunstancia, cómo debo obrar, cómo me debo manejar para hacerlo correctamente. Ese es el sabio, aquel que realmente sabe analizar. Entonces vamos a ver qué desarrollan los sabios de nuestro pueblo acerca de este tema. Entonces, en el Pirkei Avot, en el capítulo 4:1 dice, ¿quién es sabio? Benzomá dijo, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona, pues fue dicho, de todos los que me enseñaron obtuve sabiduría, pues tus testimonios son mi conversación. Entonces acá el sabio Benzomá dijo, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona. Entonces, aquel que aprende de toda persona, aquel que aprende de su hermano, aquel que aprende de su pastor, aquel que aprende de su vecino, aunque no sean guardadores de la Torá, pero que aprende qué, qué sabiduría, ya lo vimos anteriormente, que aprende sabiduría buena, que aprende a hacer el bien. Porque muchos de nosotros nos hemos encontrado con personas que nunca han pisado una iglesia, que nunca han pisado una congregación, pero que ciertamente ellos son honestos, buenos trabajadores, son buenos con los necesitados, dan caridad. Entonces esa sabiduría que uno puede adquirir, que uno puede absorber. ¿Por qué? Porque es sabiduría que se puede aplicar para lo bueno. Como lo vimos con el ejemplo de los levitas, que ellos se ejercitaban para servirle al Eterno. Entonces nosotros podemos también aprender a ejercitarnos para servir al Eterno. Entonces, aquel que aprende de todos, pues obviamente con este filtro de la Torah podemos filtrar esa sabiduría que se dice tener la gente y obtener un punto bueno, obtener un tip de vida, obtener una enseñanza para nosotros de todo aquel con el que compartimos diariamente. Entonces, eso es lo maravilloso de este tema, de la sabiduría, pues la sabiduría está en todos lados, está en la ciencia, en la tecnología, en las lenguas, en las artes, en la música. Entonces, ¿qué podemos aprender? Ciertamente tenemos que ser críticos en los modelos que seguimos, porque tampoco puede ser el más mundano del mundano y yo le voy a observar toda la vida para ver qué es lo bueno que puedo extraer de allá, de esa oscuridad, de esas tinieblas. No, tenemos que filtrar también nuestros modelos de vida. Tenemos que buscar aquellos que son los guardadores de Torá, aquellos que se dicen tener un temor al eterno. ¿Por qué? Porque así podemos ver cómo ellos, cómo es su modelo de vida y podemos adquirir cierto tip para nuestra vida. Entonces, aquí también lo podemos contrarrestar la carta de Tesalonicenses. La primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5 versículo 21 dice, más bien examínalo todo y retengan lo bueno. Pues acá nos está dando una enseñanza para poder aplicar lo que vimos anteriormente. Más bien examínalo todo. Entonces, sé crítico con todo. Dice, al buen observador, pocas palabras, dice el dicho. Entonces, tú tienes que ser crítico, tienes que ser detallista de quienes se dicen ser sabios, pero ver entre letra, ver la letra chiquita, detallar quienes se dicen ser sabios, qué están aplicando en su sabiduría, qué frutos se están dando, porque dijo nuestro Mesías Yeshua, por sus frutos los conoceréis. No es tanto lo que dicen, no es tanto la paz que te venden, no es tanto la comunión con la tierra, no es tanto todas esas sabidurías, falsas sabidurías que polulan en el mundo,
sino qué frutos están dando. Porque muchos pueden darte esa enseñanza de ser uno con la tierra, de ser uno con los animales, de que no comemos carne, de que no matamos, no asesinamos. Pero sé detallista, mira en qué condiciones viven ellos. Para ser más específico, en la India que se vende tanto esa comunión con la tierra, esa comunión con los animales, que los animales son sagrados para ellos, pero mira en qué condiciones viven ellos. Muchos de nosotros hemos visto videos de la forma en la que se alimentan, la forma en la que se bañan, donde botan la basura. ¿Por qué? Porque eso es lo que realmente sus dioses les demandan a ellos y es lo que sus dioses le muestran a ellos. Entonces ahí tenemos que ver realmente qué estilo de vida están profesando y qué estilo de vida realmente están viviendo. Porque lo que están viviendo no conjuga con lo que están diciendo. Porque su estilo de vida, su salud, su alimentación, son cosas que no están compaginando. Y muchas de esas vanas sabidurías polulan en el mundo. Entonces no están compaginando lo que dicen con lo que hacen. Entonces tenemos que examinarlo todo. Y me están diciendo que esta es la verdadera religión, pero mira sus frutos, mira los resultados, miran cómo están viviendo, mira cómo están obrando. Y mira más bien cómo contrasta eso con la palabra, porque te pueden decir que la ley fue abrogada, pero entonces compáralo con la palabra. Dijo nuestro Mesías Yeshua, ni una yod, ni la más pequeña letra pasará de esta palabra hasta que todo se cumpla. Entonces, compáralo, como me estás diciendo tú, que tu sabiduría te dice que la ley, la Torah, la instrucción ya fue abolida, pero la misma palabra dice que no. Entonces, aquí, en este duelo de sabidurías, ¿quién pesa más? ¿La palabra que fue entregada del Eterno a nosotros o la sabiduría que alguien que no sabemos de dónde, no conocemos sus maestros, no conocemos de dónde vienen, ni qué profesan, ni cómo viven, te está diciendo que es la verdadera palabra, la verdadera sabiduría? Entonces es muy importante que la podamos examinar, que examinemos esa sabiduría que todo el mundo se dice tener, que todo el mundo se dice profesar. Entonces examinémoslo todo, pero retengamos lo bueno. Ahí es cuando yo decía cuáles son esos tips que el que me está enseñando me dijo 5 tips, pero hay uno que realmente sí se alinea con la Torá, sí se alinea con la palabra del Eterno y lo puedo aplicar a mi vida. Entonces eso es lo importante. Y aquí el escritor de la carta de Tesalonicenses les está diciendo a ellos, más bien examínenlo todo. Todos ustedes que se encuentran en la dispersión, que se encuentran fuera de la tierra, examinen la alimentación, examinen la manera de vivir, la manera de compartir en el hogar y retengan lo bueno, aquello que sí realmente edifica su vida y que va alineado con la Torah. Eso sí, reténganlo y aplíquenlo a su vida. Entonces aquí vamos a ver un comentario de Rabbi Elíasar ben Azaría. Él dijo, si no hay Torah, ¿de qué vale el trabajo? Pero si carecemos de buenas costumbres, nuestra Torah ya no es tan importante. Si no hay sabiduría, no puede haber rigurosidad. Pero si no hay rigurosidad, ¿de qué vale nuestra sabiduría? Si no hay ciencia, no hay inteligencia. Pero si no hay inteligencia, ¿de qué sirve la ciencia? Si no hay pan, no hay estudio. Pero si no hay estudio, ¿de qué sirve el pan? Entonces aquí Rabbi Elíasar nos está hablando de un ciclo en donde comienza con la Torá. Entonces nos está diciendo, si no hay Torá, no hay nada. Si no hay sabiduría del Eterno, no estamos en nada. Dice en la Torá, si el Eterno no es quien construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, si en nuestras vidas principalmente no está la Torá, entonces nuestro trabajo no nos va a ser de bendición, no nos va a proveer, no nos va a dar ese sustento porque no estamos realmente apoyados en la Torá. Pero también si no tenemos buenas costumbres, si no aplicamos nuestra sabiduría para lo bueno, si no somos buenos con la viuda, con el pobre, con el necesitado, con el huérfano, con nuestro hermano,
Entonces de nada sirve nuestro trabajo ni nada sirve la Torah que decimos profesar, porque nuestras costumbres, lo que estamos haciendo, lo que la gente ve, realmente no está en concordancia con lo que decimos decir, con lo que decimos seguir. Entonces, aquí en la sabiduría, ¿qué sabiduría es buena y qué sabiduría es mala? Tenemos el caso aquí en el libro de Génesis, en el capítulo 3 versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó de su fruto y comió. También le dio a su esposo y él comió con ella. Entonces vamos a ser críticos con lo que están haciendo Adán y Eva en su momento, críticos con la acción y el camino que decidieron seguir. El Eterno los había formado. Bueno, principalmente había formado la creación, el cielo y la tierra, los días, bendijo el séptimo día, formó los animales, formó toda clase de semilla y planta en la tierra, y le dijo al hombre, pues ciertamente que será su alimento. Y aquí ellos decidieron tomar el camino a la sabiduría. O sea, espérate, el Eterno ya te dio, ya te formó el mundo, te entregó el funcionamiento del mundo, te mostró cómo trabaja el mundo que él formó, te puso por cabeza de la creación para que sojuzgues animales, los peces del mar, las aves del cielo y los animales de la tierra. Ellos veían ese reinado del hombre sobre ellos. Los animales ciertamente respetaban y temían al hombre. Entonces, ¿tú cómo me vas a decir que después de todo esto, tú te vas a ir porque era como fuente de sabiduría? Entonces, ¿cómo te vas a ir a buscar la sabiduría fuera de la sabiduría? ¿Cómo te vas a ir a buscarle la, como dicen, la quinta pata al gato? ¿Cómo te vas vas a ir a buscar más allá de lo que realmente te conviene? Aquí el hombre, Adán y Eva, decidieron buscar la sabiduría aparte de lo que el Eterno les había entregado. Entonces, la decadencia del hombre inició ahí. Ya entró por culpa de esa desobediencia, entró la muerte al mundo. Por culpa de las acciones de ellos, después vino la decadencia y lo que vimos hace poco en la parasha Noah, cómo el mundo estaba completamente desquiciado, había muerte, destrucción, sus pensamientos eran de continuo mal. Es decir, que si su sabiduría era aplicada para lo malo, su sabiduría era para ver cómo le hago trampa a mi vecino, cómo le robo, cómo le quito, cómo asesino, no la estaban aplicando para la Torá. Y después de eso, ya vemos cómo la decadencia del hombre empieza a aumentarse de una manera exponencial y también los mandamientos. Porque en el principio, pues el Eterno solo les dijo que se multiplicaran y que fueran fértiles en la tierra. Pero a mayor cadencia de la humanidad, pues el Eterno tiene que irla corrigiendo, tiene que irle encaminando su andar. Entonces, a lo largo de la Torah vemos cómo el Eterno va implementando mandamientos, va implementándole correcciones al hombre. No mates, no robes, no levantes falsos testimonios. Donde el hombre está aprendiendo tantas, como se dice vulgarmente, tantas mañas, las está aprendiendo allá afuera, no las está aprendiendo dentro del pueblo, dentro de la Torá. Entonces, a mayor decadencia del hombre, pues mayor van a ser las correcciones del Padre. Se empiezan a implementar más mandamientos, los están nuevamente retornando al jardín, los están nuevamente retornando a la comunión, los están nuevamente retornando a la vida, pero al hombre se le hace difícil, ¿por qué? Porque se cree más sabio que el Eterno, se cree más sabio que aquel que nos formó. Entonces hoy en día, por decir ejemplos en la alimentación, acá, por ejemplo, en Colombia, hay una empresa que te vende la carne de cerdo como fuente de vitamina, de minerales, de todo, que es buena para el organismo. Y eso es lo que te venden aquí en Colombia, que la carne de cerdo es magnífica. Pero entonces tú sé crítico con esa información. Mira tú, por ejemplo, un ingeniero de alimentos, cuando tiene que hacer su semestre de bacteriología,
casi todo el semestre se va en la carne de cerdo. Entonces imagínate tú casi 6 meses estudiando de todas las bacterias, de todos los microorganismos que contiene la carne de cerdo, que es dañina para el cuerpo del hombre, para nuestra ingesta. Casi 6 meses estudiando lo malo que es eso, mientras en otro lado te venden que eso es lo mejor, mientras que el sistema del mundo te dice que las vacas son las que con sus con su popó son las que contaminan el mundo, con sus desechos son las que están contaminando el universo de CO2. Pues tú sé crítico con esa información. ¿Cuánta contaminación tenía que realmente generar esos animales para que realmente alteraran el CO2 del universo, de la Tierra? ¿Será que no son más bien los aviones? O sea, sé crítico, o tiene que analizar cuánto combustible necesita un avión para despegar, cuántos aviones están despegando hoy en día a esta misma hora, cuántos carros, cuántas motos, y le vamos a echar la culpa a lo que es realmente beneficioso para nuestro cuerpo. Hoy estamos ante la generación que es la alérgica al gluten, pero tú sé crítico con esa información, te están diciendo que el gluten es malo, que el gluten engorda, que el gluten da cáncer, que el gluten no es de alimento para nosotros, que lo contiene el pan, pero tú sé crítico con esa información. ¿Realmente el pan es malo? ¿Cuántas generaciones, civilizaciones antes de nosotros tenían el pan como fuente de alimento? Por ejemplo, Israel. En Israel vivían de pan, vivían de leche, de mantequilla, de los de producto de carne de ovejas, de vacas. Esa no era el pueblo del Eterno. Ese no era el pueblo que tenía la sabiduría de la Torá. Entonces, sé crítico con esa información. Sé crítico con lo que te están diciendo y lo que nos están vendiendo hoy en día. ¿Por qué? Porque también te podemos hablar de política, te podemos hablar te están vendiendo el socialismo como realmente el sistema en el que se desempeña una sociedad, te están vendiendo ese sistema como realmente debemos funcionar. Entonces dijimos anteriormente, sé crítico con lo que el Eterno te está diciendo. Yeshua dijo, en su Torah también está escrito, Yeshua no era antisistema ni revolucionario como lo están vendiendo por ahí últimamente. A él le preguntaron, ¿el César o Dios? Lo estaban poniendo a prueba porque ellos estaban esperando un Mesías revolucionario, un Mesías de armas tomar, un Mesías que iba a terminar con el dominio de Roma. Entonces le dijeron, ¿Dios o el César? Entonces él dijo, el César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces él no estaba abrogando eso porque el Eterno es quien pone los gobernantes. El Eterno es quien puso a Nabucodonosor. El Eterno es el que puso a todos los gobernantes que han pasado por el mundo. Así no sean temerosos de él, pero él los puso. Entonces, él no está siendo revolucionario. Él no está vendiendo ese socialismo como en Berlín cuando construyeron un muro para que la gente no escapara de Berlín de tanta felicidad, de vivir tan bien, de vivir sabroso, como dicen hoy en día. El Eterno, ellos no hicieron un muro para eso. ¿Para qué hicieron el muro? O sea, si respaldaran realmente su forma de pensar y su forma de actuar, ¿por qué tendrían que construir un muro para que la gente no saliera de allá? Si fuera cierto, no construirían muros, construirían carreteras para que todo el mundo fuera a impartir esa manera de vivir, a dar fe, a dar testimonio de que eso es lo correcto. Pero te están construyendo muros, te están construyendo muros en tu alimentación, te están construyendo muros en tu manera de vivir, tu manera de criar a tus hijos. Esa sabiduría que está vendiendo el mundo hoy en día no es tan cierta cuando somos detallistas, cuando somos críticos, cuando analizamos entre líneas qué es lo que realmente están queriendo decir. Se me viene a la mente una imagen que compartió el pastor Diego Higuita, en donde una mujer sostenía un cartel junto a su hija y decía, espero que mi hija tenga el mismo derecho de abortar que quiero yo. Entonces se está vendiendo
empoderamiento, se está vendiendo igualdad, pero entre líneas, sé crítico con ese texto. O sea, espero que mi hija tenga el mismo derecho de matar a mis hijos como yo lo quiero. O sea, eso no tiene ni pies ni cabeza ni carta de presentación. ¿Cómo voy a estar con mi hijo promoviendo el asesinato de hijos y que eso es la igualdad y que ese es el amor? Y para completar, quiero aquí hacer énfasis en esta enseñanza. Entonces se dice, hay quienes sus obras superan su Torá y hay quienes su Torá supera a sus obras, a sus buenas obras. Entonces hay quienes se venden como quienes son los sabios y como quienes realmente son los que practican esas acciones, pero realmente son solo follaje, pero no carecen de raíces. Y hay quienes no muestran tanto, pero sí tienen raíces. Entonces en el tiempo de la prueba, cuando vengan los vientos, ¿quién va a sostenerse? ¿Aquel que carece de raíces o aquel que tiene buenas raíces en la Torá? Entonces, una enseñanza que les quiero dejar para el día de hoy. Entonces concluimos con esta porción que estuvo en el capítulo 4 del versículo 7 al 9. Y la conclusión, ella adornará tu cabeza con hermosa guirnalda, te coronará de una gloriosa diadema. La sabiduría será corona para mí. La sabiduría me da señorío, me da hermosura, me da honra. Eso es lo que realmente la sabiduría nos acarrea a cada uno de nosotros. Ya para concluir, pues hacemos la bendición para terminar el estudio por la Torah. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam. Asher natan lanu Torah emet bechayai olam natah betoheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna entre nosotros. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron conectados en este tiempo de enseñanza. Gracia y benevolencia de Padre el Eterno para cada uno de sus días. Todo lo bueno y lo mejor. Amén.